El silencio de un poblado puede ser más escalofriante que cualquier grito, sobre todo cuando lo llena el sonido de una campana antigua que resuena una historia de siglos de devoción. En Chiapas, un rincón del paraíso mexicano, existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y el corazón de la gente late al ritmo de una fe inquebrantable. Ahí, en el centro de la plaza principal, la imagen de la Virgen de Guadalupe, cariñosamente llamada la Morenita, es más que un símbolo. Es la guardiana silenciosa de cada hogar, la consejera de cada alma y el lazo de una comunidad unida por una promesa de esperanza. Esta imagen no es solo la de una santa, es la madre que todos sienten a su lado. Pero, ¿y si, por un momento, toda esa fe, esa promesa de protección, se pusiera en entredicho? ¿Qué pasaría si la voz de la razón, impulsada por un orgullo juvenil, desafiara la fuerza de una creencia de generaciones? Imaginen a un hombre que por años ha visto la ciencia como la única verdad, regresando a su tierra natal para encontrarse con un universo de dogmas y tradiciones. Él, un talentoso escultor, tiene la oportunidad de moldear la fe de su gente, pero en vez de honrarla, decide desafiarla. No quiere construir un altar, quiere destruirlo. ¿Qué lleva a un hombre a confrontar lo que su propia familia y su comunidad más atesoran? ¿Qué siente? ¿Qué lo motiva? Para entender esta historia, necesitas ponerte en el lugar de José, un joven que al dejar su pueblo, dejó atrás la inocencia de su infancia. Regresó no como un hijo pródigo, sino como un inquisidor moderno, armado con el conocimiento de una gran ciudad y la arrogancia de quien se cree dueño de la verdad. Mira la fe de su madre, la misma que le contaba historias de milagros y que le enseñó a rezar, y la ve como una prisión mental. ¿Puede la fe ser una prisión o una fuente de liberación? La respuesta es sencilla. Depende de quién la viva y de quién la juzgue. Para José, la fe era una carga, una debilidad. Para su abuela Elena, la fe era su fuerza, su cimiento. Con cada imagen de la Virgen de Guadalupe que veía, un pinchazo de resentimiento lo golpeaba, un recuerdo del pasado que ya no quería para sí. Había vuelto a casa no para encontrar la paz, sino para buscar un enfrentamiento. Esa búsqueda de conflicto, sin embargo, era solo el reflejo de un dolor mucho más profundo. La muerte de su madre, la pérdida de un vínculo inquebrantable, lo hizo refugiarse en la ciencia, buscando una lógica para un sufrimiento que la fe no pudo evitar. Su arrogancia era una armadura para un alma herida, una defensa contra la vulnerabilidad que la fe de su madre representaba. Quería demostrar que ella estaba equivocada, que su creencia en los milagros era una ilusión, porque si ella se equivocaba, tal vez el dolor de su pérdida podría ser explicado de una forma más sencilla y menos dolorosa. José no sabía que su blasfemia no era solo un acto de rebeldía, sino el presagio de una tormenta. No se daba cuenta de que al mofarse de la fe de su gente, estaba blasfemando contra la memoria de su madre. Su actitud no era un ataque a la Virgen, sino a su propia historia, a su propia identidad. Y en un pueblo donde la fe es lo que une a la gente, un ataque como ese tiene el poder de causar un terremoto no solo en la tierra, sino en las almas de todos. Ahora te pregunto, ¿cuál sería tu reacción si alguien a quien amas, alguien de tu propia sangre, se burlara de tu creencia más profunda? El dolor, la indignación, la confusión, esas son las emociones que resuenan por cada empedrado de ese pequeño pueblo mexicano. La fiesta anual de la patrona, un momento de alegría y unión, está a punto de convertirse en el escenario de un conflicto que puede destruir lo que queda de la familia de José y dividir a la comunidad en dos. La devoción inquebrantable de Elena y la arrogancia desafiante de José están a punto de chocar. Y tú, que estás aquí para presenciar esta historia,
Estás en el centro de esa colisión. Estás a punto de descubrir que no todo puede ser explicado por la lógica y que la fe, a veces, se manifiesta en los momentos más inesperados. Tu mente, acostumbrada a la razón, será desafiada a creer en lo que está por venir. Nuestra travesía juntos es sobre explorar la delgada línea entre lo que es visible y lo que se siente, entre lo que es explicado y lo que se cree. Este viaje que vamos a hacer juntos, en cada paso y en cada revelación, es una invitación para que cuestiones tus propias creencias. Tu visión del mundo será desafiada en cada párrafo, en cada giro, en cada momento en que lo imposible se convierta en la única realidad. Y la pregunta que flota en el aire es, ¿qué harías si tu lógica fallara? ¿Qué harías si lo que crees que es una superstición resultara ser real? La historia de José es la historia de todos nosotros que en algún momento dudamos. Es la historia de un hombre que necesitó perderse para encontrarse, que necesitó confrontar al mundo para confrontarse a sí mismo. Y tu viaje, espectador, es tu oportunidad de caminar con él, de sentir su dolor y su redención. Estás a punto de presenciar una historia de fe, de familia y de perdón, pero sobre todo una historia de transformación. Y con cada nuevo paso, te verás confrontado con la verdad de que la fe no es ciega, sino la luz que guía en la oscuridad. Y la travesía de José, por más dolorosa que sea, es el faro que nos ilumina, mostrando que la fe puede ser más poderosa que cualquier razón. Y ahora, la pregunta que queda es, ¿estás listo para presenciar la más grande de las transformaciones? La gran vuelta de tuerca apenas está comenzando y estás en el lugar y en el momento correcto para ser parte de ella. Mientras presencias esta historia, te invito a unirte a nosotros. Cada nueva parte de esta travesía puede sorprenderte y al suscribirte nunca te perderás un momento de esta transformación. Si estás aquí y te importa lo que sigue, suscríbete ahora y acompáñanos en cada paso. Quién sabe qué vendrá después, pero una cosa es segura, la aventura apenas comienza. Ahora quiero saber desde dónde nos estás viendo, de qué ciudad, estado o país. Deja tu respuesta en los comentarios y comparte con nosotros tu historia. La comisión de fiestas de la iglesia, liderada por Elena, la abuela de José, tenía grandes planes para la celebración anual de la Virgen de Guadalupe. La procesión sería el punto culminante y la estatua antigua, la misma que había acompañado a la comunidad por generaciones, necesitaba una restauración. La comunidad, en un gesto de confianza y esperanza, le entregó la tarea a José. «Es el mejor de nosotros», dijo uno de los miembros más antiguos, «un hijo de la tierra que ha vuelto para honrarnos». Elena, con los ojos llorosos, creía que este proyecto sería el puente para traer a su nieto de vuelta a la fe. Veía en esta oportunidad no solo la restauración de una estatua, sino la restauración de un alma. La esperanza llenó el corazón de la comunidad, que esperaba ansiosamente el regreso del talento de José al servicio de la fe. Sin embargo, la mente de José estaba lejos de cualquier intención de honrar la tradición. Aceptó el trabajo no por fe, sino por un creciente deseo de demostrar algo. Para él, el regreso al pueblo era la oportunidad perfecta para confrontar lo que veía como la ceguera religiosa de su gente. Miraba la estatua desgastada, los dedos de la Virgen gastados por besos y lágrimas de fieles, y solo veía la materialización de una superstición que aprisionaba la mente de la gente. Su restauración no sería un acto de devoción, sino una declaración de guerra. Usaría su talento para subvertir el significado sagrado de la estatua, transformándola en una obra de arte que, en su visión, revelaría la ilusión detrás de la devoción. En su taller, un viejo granero detrás de la casa de la abuela, José comenzó su trabajo.
Pero en lugar de reparar las grietas y los colores desvanecidos, empezó a esculpir. La nueva obra tomó la forma de una figura distorsionada, con rasgos grotescos y exagerados, que llamó el ídolo roto. La nueva figura, que imitaba la pose de la Virgen, tenía una mirada vacía, y los brazos, en lugar de abiertos para acoger, estaban en una posición de repulsión. Su intención era clara: mostrar que la imagen de Guadalupe era solo un objeto inanimado, un ídolo creado por hombres para satisfacer la necesidad de creer. Pintó la nueva pieza con colores estridentes, en un contraste chocante con los colores suaves y sagrados de la estatua original. La tensión comenzó a crecer. Elena, al entrar en el taller y ver la obra de arte de su nieto, sintió un escalofrío. Sus ojos se llenaron de lágrimas de dolor e indignación. «José, ¿qué hiciste?», susurró con la voz ahogada. «Esto es una blasfemia. Te estás burlando de la fe de tu madre, de la fe de nuestro pueblo». Pero José se defendió, con el pecho hinchado de orgullo. «No es una blasfemia, abuela, es arte. Es una crítica a la superstición. Los estoy liberando de esta ilusión». El argumento no calmó el dolor de Elena, que se dio cuenta de que el corazón de su nieto estaba más lejos que nunca. Sintió que había perdido a su nieto a causa del escepticismo, y que el puente que intentó construir se estaba desmoronando bajo sus pies. José, en su orgullo, no vio el dolor de su abuela. Estaba ciego por su propia búsqueda de validación. Llamó la atención de los medios locales, a quienes les encantó la polémica. Periodistas de Chiapas y de la Ciudad de México vinieron a cubrir la historia del artista blasfemo que estaba desafiando la tradición de un pequeño pueblo. Su acto, que debería haber sido un simple trabajo de restauración, se convirtió en un evento mediático. José se sintió poderoso. Su voz finalmente era escuchada. Creía que estaba abriéndoles los ojos a su comunidad a la verdad, pero en realidad solo estaba cavando un abismo entre él y las personas que lo amaban. El padre Miguel, el párroco local, intentó mediar en la situación. «José, la fe de nuestro pueblo no es una ilusión, es la fuerza que nos une. Puedes tener tus dudas, pero no puedes faltar al respeto a lo que es sagrado para todos nosotros». El padre Miguel, con su voz calmada y paciente, intentó que José viera las consecuencias de sus actos, pero José no quiso escuchar. «Padre, su trabajo es mantener a la gente en la ignorancia. El mío es mostrar la verdad. La verdad no puede ser irrespetada». La arrogancia de Michoacán. José era una barrera infranqueable, y el padre Miguel se dio cuenta de que no podría llegar al corazón del joven con palabras. Solo oró para que la Virgen de Guadalupe tocara el corazón de José, de una forma u otra. La noticia de la blasfemia se esparció como un incendio. El pueblo, que antes estaba lleno de alegría y expectativa, ahora estaba en shock e indignado. Miembros de la comunidad, que antes miraban a José con orgullo, ahora lo miraban con pena y rabia. ¿Cómo pudo hacer eso? Se ha vuelto un enemigo de Dios. Se ha olvidado de quién es. Las palabras resonaban en cada esquina, y la tensión era palpable. La familia de José se sintió avergonzada, y la abuela Elena se sintió humillada. La celebración de la Virgen, que debía ser un momento de unión, ahora era el epicentro de un conflicto que podría dividir a la comunidad en dos. El conflicto, que era solo un desacuerdo familiar, se convirtió en un evento público, con los medios cubriendo cada paso. La comunidad se dividió entre aquellos que defendían a José, viéndolo como un artista audaz, y aquellos que lo condenaban, viéndolo como un enemigo de la fe. La mayoría, sin embargo, se puso del lado de Elena, que era una de las figuras más respetadas del pueblo. El dolor de la abuela era el dolor de todos. Sentía que la memoria de su hija, la madre de José, estaba siendo irrespetada, y la comunidad sentía lo mismo. Veían en José
no solo a un artista, sino a un traidor. Sentían que el joven se había olvidado de sus raíces, de su historia y de su gente, y que su arrogancia era una prueba de que la gran ciudad lo había corrompido. La fiesta de la patrona se acercaba, y el ambiente festivo se disipó. Lo que antes era un motivo de alegría, ahora era un motivo de preocupación. Todos se preguntaban qué pasaría durante la procesión. ¿Qué haría José con su obra de arte? ¿Qué haría la comunidad en respuesta? La incertidumbre flotaba en el aire y la esperanza de reconciliación parecía cada vez más lejana. La vieja imagen de Guadalupe, que antes era un símbolo de unión, ahora era el símbolo de una división profunda. La fe de una comunidad estaba siendo puesta a prueba y la respuesta parecía estar fuera del alcance de cualquiera. La procesión comenzó y la multitud se reunió en la plaza. El aire estaba pesado, tenso. El sonido de las oraciones era sofocado por el silencio de la incertidumbre. José, con su escultura El ídolo roto, en un pedestal en el centro de la plaza, parecía desafiar a todos con su mirada. Esperaba que su obra causara un shock, que provocara una reacción, que abriera los ojos de la gente. No se daba cuenta de que lo que él llamaba arte era en realidad un arma que estaba hiriendo el corazón de su comunidad. Estaba ciego al dolor que había causado, ciego al daño que había infligido en su propia familia. El clímax del conflicto llegó cuando Elena se acercó al pedestal de José. Sus ojos se fijaron en la escultura, la imagen distorsionada de su amada Virgen. El dolor y la rabia se mezclaron en su rostro. Levantó la mano como si fuera a tocar la pieza, pero se detuvo. La tensión era palpable. La multitud contuvo la respiración. La abuela, la mujer que siempre fue la voz de la paciencia y la fe, estaba a punto de hacer una declaración. ¿Qué diría? ¿Lo maldeciría? ¿Lo perdonaría? La respuesta vendría en los próximos momentos, y la historia de José, de su familia y de su pueblo cambiaría para siempre. Su actitud no era solo un desafío a la fe, sino el presagio de una intervención divina que lo cambiaría todo. Lo que siguió fue un silencio total. La voz de Elena estaba borrosa por la emoción y no pudo pronunciar una palabra. Solo miró a José, con los ojos llenos de tristeza. Se dio la vuelta, y las lágrimas de su abuela, la voz de su madre, fueron como un cuchillo en su pecho. José, por primera vez, sintió un destello de duda, pero el orgullo le impidió arrepentirse. No pidió perdón, no se disculpó. Solo se quedó allí, en su arrogancia, mientras la multitud se alejaba de él. El conflicto estaba en su punto álgido, la procesión se estaba desmoronando. José, el artista blasfemo, había conseguido lo que quería, había provocado al pueblo, pero lo que no sabía era que el shock no era por admiración o por debate, sino por dolor e indignación. Se había aislado, y su libertad de expresión lo había aprisionado en un aislamiento emocional. Estaba solo, y el silencio de la multitud era su condena. Pensó que estaba liberando a su comunidad, pero en Minsintus realidad se estaba convirtiendo en prisionero de su propia arrogancia. La procesión, que debería ser un momento de unión, se convirtió en un momento de división. La comunidad estaba dividida, la familia estaba rota y la fe estaba tambaleándose. José, en su búsqueda de validación, había causado una herida profunda en su comunidad. No le importaban las consecuencias, solo quería demostrar que tenía razón. Estaba tan obsesionado con mostrar que era mejor, que no se dio cuenta de que se estaba volviendo peor. Su arrogancia lo estaba cegando a la belleza y la importancia de la fe. La comunidad se sintió herida y se alejaron de José. Ya no lo veían como un hijo pródigo, sino como un enemigo. El nombre de José se volvió sinónimo de blasfemia y de falta de respeto. Su obra de arte se convirtió en un símbolo de su arrogancia y de su ego. Lo que él quería que fuera una provocación se convirtió en un acto de autodestrucción.
Su historia, que podría haber sido de reconciliación, se convirtió en una de condena, y la gran vuelta de tuerca de la historia estaba a punto de suceder. José, en su arrogancia, no se dio cuenta de que el universo estaba a punto de darle una lección. Lo que él pensaba que era un acto de libertad, se convertiría en un acto de redención. Lo que él pensaba que era una blasfemia, se convertiría en un milagro. Su falta de fe sería respondida por la fuerza de la fe. El silencio del pueblo sería interrumpido por un evento que lo cambiaría todo. La historia de José, la de su abuela y la de su comunidad, estaba a punto de ser reescrita por una fuerza mayor que cualquiera de ellos. La confrontación entre José y su abuela, el silencio del padre Miguel y la indignación de la comunidad, todos esos elementos se estaban sumando para crear un momento de gran tensión. Y la respuesta divina, estaba a punto de suceder. Lo que vendría a continuación no sería una discusión o un debate, sino un evento que desafiaría toda la lógica y toda la razón de José. Lo que vendría a continuación sería la respuesta de Dios a la blasfemia en la tierra de María. La tensión en la plaza era insoportable. La multitud, antes vibrante y llena de fe, ahora se movía con una pesada y silenciosa indignación. José, en el centro de todo, estaba en una isla de su propia arrogancia. Miraba su obra de arte, el ídolo roto, y sentía un breve momento de triunfo, creyendo que finalmente había obligado a la gente a pensar, a cuestionar. Poco sabía él que el universo estaba a punto de cuestionar su propia realidad. Mientras el padre Miguel, con una expresión de profunda tristeza, intentaba iniciar la procesión con una oración silenciosa, un eco lejano comenzó a esparcirse por el suelo, un sonido grave y profundo, como el retumbar de un tambor gigante bajo la tierra. El temblor comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Al principio, la gente pensó que era solo una pequeña vibración, tal vez el sonido de una carreta lejana, pero el sonido se intensificó. La vibración se convirtió en un temblor, y el suelo bajo los pies de todos comenzó a moverse con fuerza. La multitud, en pánico, empezó a gritar y a moverse. José, en su isla de indiferencia, fue el último en darse cuenta del peligro inminente. Miró su escultura, su triunfo, y por un breve momento sintió un miedo primitivo. ¿Qué onda con esto?, se dijo a sí mismo. ¿Qué está pasando? La razón, su brújula de vida, no tenía una explicación para eso. La tierra tembló con una furia inesperada. La estatua del ídolo roto, la misma que José había colocado en un pedestal con tanto orgullo, empezó a balancearse violentamente. José, en pánico, intentó sujetarla, pero la fuerza del temblor era mayor que la suya. La escultura se desequilibró, cayó del pedestal y se hizo añicos en el suelo. El sonido del yeso y de los colores chillones, rompiéndose en 1000 pedazos, fue ahogado por los gritos de la multitud. Lo que antes era una obra de arte provocadora, ahora no era más que cachitos y polvo, esparcidos por el suelo. La blasfemia de José fue pulverizada en un instante, y con ella su triunfo. El clímax del evento no fue la caída de la escultura, sino lo que sucedió después. Exactamente en el lugar donde los pedazos de el ídolo roto habían caído, el suelo, agrietado por el temblor, se abrió. Y para el asombro de todos, de dentro de la grieta, un manantial de agua cristalina comenzó a brotar. No era un manantial de agua sucia o fangosa, sino un agua limpia, pura y fresca. El agua empezó a esparcirse por la plaza, lavando los pedazos de la escultura blasfema de José y corriendo por las calles del pueblo. La multitud, que antes estaba en pánico, ahora estaba en shock. Dejaron de gritar y se callaron, observando, con los ojos llenos de asombro, el agua milagrosa que fluía de la tierra. Elena, la abuela de José,
se arrodilló. Las lágrimas de dolor que había derramado antes se mezclaron con lágrimas de asombro y de fe. «Es un milagro», susurró. La Virgen respondió, lavó la blasfemia de nuestro pueblo y nos dio un manantial de agua pura. Las palabras de Elena fueron como una chispa que encendió la fe en la comunidad. La multitud, que antes se sentía dividida y perdida, ahora sentía una unión renovada. Se arrodillaron alrededor del manantial, tocando el agua con las manos y santiguándose. Vieron en el manantial no solo un fenómeno natural, sino la prueba de que la Virgen de Guadalupe estaba con ellos, que había respondido a la blasfemia con un milagro, una respuesta de amor y de perdón. José, en medio del caos, estaba en un estado de total confusión. Intentó encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. El temblor, el manantial, el agua que lavaba los pedazos de su escultura. Nada de eso tenía sentido. Intentó, con todas sus fuerzas, encontrar una explicación científica, pero la razón falló. Su lógica, su única brújula, estaba rota. Miró a su abuela, al padre Miguel, a la multitud que se arrodillaba en reverencia, y sintió un miedo profundo, no el miedo a la tierra que tiembla, sino a lo que la tierra había revelado. El milagro no era solo el manantial, sino la transformación que estaba viendo en los ojos de su gente. El silencio que siguió al milagro era más poderoso que cualquier sonido. José se sintió expuesto, pequeño y humillado. Su arrogancia se desvaneció y lo que quedó fue un vacío, un hueco donde antes había convicción. Se acordó de las historias de milagros que su madre le contaba y la imagen de ella, con Sin. Una sonrisa de fe en el rostro vino a su mente. Se sintió avergonzado. No solo había blasfemado contra la Virgen, sino que había irrespetado la memoria de su madre. Su búsqueda de razón lo había llevado a un lugar donde la razón no existía, y su búsqueda de verdad lo había llevado a una mentira. El pueblo se convirtió en un lugar de peregrinación. Gente de otros pueblos comenzó a venir a ver el manantial milagroso. La historia de José, del temblor, de la caída de la escultura blasfema y del manantial de agua pura se esparció por toda la región. Lo que antes era una vergüenza para la comunidad, ahora era un motivo de orgullo. Vieron en José no a un enemigo, sino a un catalizador de un milagro. Su blasfemia se convirtió en la causa de una manifestación divina y su arrogancia se convirtió en el punto de partida de una transformación. José, en medio de todo esto, estaba perdido. Ya no era el artista arrogante de la gran ciudad, ni el escéptico que quería demostrar algo. Era solo un hombre en medio de una comunidad que lo había perdonado por un milagro. Se sintió abrumado por la responsabilidad de haber causado algo tan grandioso. No se sentía digno de ser el catalizador de un milagro. Se sintió indigno de la fe de su abuela, de la paciencia del padre Miguel y del perdón de su comunidad. Su orgullo se rompió, y lo que emergió fue una humildad dolorosa. El manantial de agua, que había nacido en el lugar de la blasfemia, se convirtió en el símbolo de una nueva esperanza. Y José, el protagonista de una historia de blasfemia, se convirtió en el protagonista de una historia de milagro. Su travesía, que comenzó con la búsqueda de una razón, ahora era la búsqueda de un propósito. No sabía qué hacer, cómo redimirse, cómo volver a casa, pero sabía que su vida, su arte, su historia nunca volverían a ser las mismas. La blasfemia había sido lavada por el agua de la redención, y la respuesta de Dios había sido más poderosa que cualquier argumento. Después del temblor, la plaza, antes escenario de un conflicto, ahora se convertía en un lugar de reverencia y milagro. El manantial de agua cristalina brotaba incesantemente, y la multitud que antes estaba en pánico, ahora se acercaba con cautela y fe renovada.
José, sin embargo, permaneció paralizado. La vergüenza y el miedo lo consumían. El agua, que lavaba los pedazos de su escultura, parecía también estar lavando su arrogancia, revelando un vacío doloroso en su lugar. Observó a su abuela, Helena, que con lágrimas de alegría tocaba el agua y se santiguaba, con una expresión de profunda gratitud y fe en su rostro. El padre Miguel, por su parte, alzó las manos en un gesto de oración, con una expresión que mezclaba asombro y gratitud. José sintió la fuerza de la fe de su pueblo y la insignificancia de su propia razón. Cayó la noche, pero la plaza siguió llena. La luz de las velas iluminaba los rostros de la gente, que cantaban himnos y rezaban alrededor del manantial. La atmósfera era de paz y de esperanza, una sensación que José no sentía desde hacía mucho tiempo. Se alejó de la multitud y caminó hacia la casa de su abuela. La mente de José estaba en un torbellino. Intentó, desesperadamente, encontrar una explicación lógica para lo que había sucedido. El temblor, el manantial, el agua pura. Nada tenía sentido. Se sentó en la galería y por primera vez en años lloró. Lloró no solo por la vergüenza, sino por el dolor de haberse alejado de sus raíces, de la fe de su madre, de la sencillez de su gente. Helena lo encontró en la galería y en lugar de reprenderlo, lo abrazó. Ese abrazo no era solo un acto de perdón, era un abrazo de amor y de aceptación. La Virgen te perdonó, mi hijo, susurró, y yo también. El milagro no fue solo el agua, sino tu transformación. Las palabras de su abuela fueron como un bálsamo para su alma herida. José, en su humildad, no pudo responder. Solo se acurrucó en el abrazo de su abuela, sintiendo el calor de un amor que había rechazado por tanto tiempo. Se acordó de la fe inquebrantable de su madre, de su devoción a la Virgen de Guadalupe, y se dio cuenta de que lo que él llamaba superstición era, en realidad, la fuerza que unía a su familia y a su comunidad. La redención de José no fue un proceso instantáneo. Pasó los siguientes días en silencio, ayudando a la comunidad a organizar el manantial. Ayudó a construir un pequeño altar, y en lugar de usar su arte para blasfemar, lo usó para honrar. Esculpió pequeñas estatuas de la Virgen de Guadalupe, con rasgos sencillos y llenos de devoción, y las regaló a la comunidad. Con cada pieza que esculpía, se sentía más cerca de su fe, más cerca de su madre, más cerca de su abuela. El orgullo que antes lo cegaba, ahora se transformaba en humildad. El padre Miguel, que lo había observado de lejos, se acercó a José un día. La fe, José, no es un dogma ciego, sino una luz que nos guía. Tu arte, que antes era un arma, ahora es una herramienta de unión. No te has vuelto un fanático, sino un hombre que encontró la belleza en la fe de su pueblo. No te arrepentiste por miedo, sino por amor. Las palabras del padre resonaron en su corazón, y José se dio cuenta de que su travesía no era sobre encontrar respuestas, sino sobre aceptar que algunas cosas, como la fe, no necesitan explicación. El manantial de agua se convirtió en un punto de peregrinación, y la historia de José se convirtió en un testimonio. La gente venía no solo a ver el milagro, sino a escuchar la historia del artista, que a través de su blasfemia trajo un milagro a su comunidad. José, que antes se avergonzaba, ahora contaba su historia con humildad, mostrando que la fe puede encontrarse en los lugares más inesperados y que la redención es posible para todos. No se volvió un predicador, sino un artista que usaba su talento para celebrar la fe. La historia termina con José pintando un mural en la pared de la plaza principal, con la ayuda de su abuela y de su comunidad. El mural retrataba el manantial de agua, la Virgen de Guadalupe y la gente de la comunidad, unida en oración.
El mural era una obra de arte que celebraba la unión de la fe y del arte, la unión de una familia y de una comunidad. Lo que antes era una historia de blasfemia, ahora era una historia de redención. La transformación de José estaba completa, y su arte, que antes era un reflejo de su arrogancia, ahora era un reflejo de su fe. El mensaje de la historia es claro. La fe, aunque no pueda ser explicada por la ciencia, puede ser una fuerza poderosa y transformadora. La historia de José nos enseña que la humildad y el respeto son más valiosos que el orgullo y el escepticismo, y que la redención es un camino que puede ser recorrido por todos. La fe no es un dogma ciego, sino la fuerza que nos une, y la redención de José nos muestra que la esperanza es una fuerza poderosa, que puede transformar incluso las almas más perdidas.